Buenas tardes. En el día de hoy vamos a revisar el tema del sistema relacionado con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Para ello, ustedes ya debieron haber revisado y haber leído el decreto 1072, debieron haber visto la videoclase que estaba publicada en el material de estudio, y la idea hoy es hacer un resumen y aclarar como todas las dudas que se tienen frente a la interpretación y frente a la aplicación del decreto 1072 relacionado con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es el objetivo de la asignatura de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo? Que ustedes entiendan los conceptos, tengan claros cuáles son los requisitos de la norma y cuál es su aplicabilidad en el desarrollo de su actividad laboral en el día a día. Por favor, vayan anotando las preguntas que tengan, de manera que al finalizar la conferencia podamos hacer las preguntas y yo les pueda aclarar las dudas que tienen. Mientras dictamos la conferencia, les pido el favor que cierren los micrófonos para que el ruido no interfiera con el desarrollo de la clase. Veo que alguien me escribió, ya voy, un momento por favor. Ok. Jenny, dale un abrazo a tu perrito, dile que me hace muy feliz. Por favor, silencia el micrófono para que podamos escuchar bien la videoclase. Entonces, volvemos volvemos. Entonces vamos a partir de dos definiciones. La primera es la definición que hace el decreto 1072 de lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en el decreto 1072 de 2015, en el libro 2, la parte 2, el título 4 y en el capítulo 6, la definición nos dice que la seguridad y salud en el trabajo es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores, que tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Esta definición está también en el decreto 1443 de 2014 en el artículo 3. Y esta definición es importante por varias razones. Por un lado, porque nos está hablando de que tenemos que prevenir lesiones y tenemos que prevenir enfermedades. Por otro lado, nos está diciendo que tenemos que cuidar las condiciones físicas y ambientales en las que están trabajando nuestros trabajadores, que debemos trabajar la promoción de la salud, o sea, ya haciendo el cuidado del ambiente de trabajo estamos previniendo, y la otra forma de proteger al trabajador es a través de la promoción de su salud. También nos dice que tenemos que mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Fíjense que aquí estamos hablando de la integralidad del ser humano. No estamos hablando solamente de la parte física, que es donde muchas veces centramos nuestro quehacer y nuestro trabajo, sino que aquí nos están diciendo, tiene que cuidar el cuerpo, la mente y la salud social de los trabajadores en todas sus ocupaciones. Ahora vamos a mirar la segunda definición, que es importante, y es ¿qué es un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo?
Esta definición también está en el decreto 1072 de 2015, en el libro 2, parte 2, título 6, título 4, capítulo 6. Entonces, la definición dice que el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. También dice que el sistema de gestión de seguridad y salud debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante con la participación de los trabajadores y los contratistas. Discúlpenme, que debe adaptarse al tamaño y características de la empresa y que puede ser compatible con los otros sistemas de gestión de la empresa y estar integrado en ellos. Esta definición es supremamente importante para la aplicación de todos los requisitos que están definidos en la norma en el decreto 1072. Y es importante que la entiendan, la comprendan y la aprendan, porque de eso depende el éxito del trabajo que ustedes van a hacer al implementar el sistema de gestión. Me explico. La definición dice que el sistema de gestión es un proceso lógico y por etapas. ¿Eso qué quiere decir? Que primero se hace una cosa y luego la otra. O sea, que tiene una secuencia, que tiene un orden, que primero se hace un proceso y terminado ese proceso puede hacer el segundo. ¿Sí? Eso quiere decir que hay un orden. Entonces, trasladado al sistema de gestión y trasladado a las etapas, entonces recuerden que el 1070 aquí nos dice, tiene que tiene una política, tiene la etapa de organización, la etapa de la planificación, la etapa de la aplicación o el hacer, la etapa de la evaluación o el verificar, la auditoría que está en el verificar y las acciones de mejora. Entonces fíjense que ahí tenemos las 5 etapas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Organización, planificación, el hacer, el verificar y el actuar. Está basado en la mejora continua. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes pueden permanentemente mejorar lo que están haciendo independiente de la etapa en la que se encuentren. Que no necesitan hacer todo el sistema o que no necesitan hacer todo el trabajo para sí poder hacer una mejora, sino que ese proceso que ustedes hagan puede estar siendo evaluado, monitoreado y puede ir siendo mejorado en el desarrollo de ese proceso. ¿Cuál es el objetivo del sistema? Anticipar, reconocer y evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad de las personas y la salud de las personas en el trabajo. Entonces, si se dan cuenta, este primer párrafo es básico para que ustedes aprendan y puedan desarrollar y aplicar el sistema de gestión dentro de las organizaciones. Muchos de ustedes, cuando plantearon el trabajo, hablaron, cuando yo les dije apliquemos las etapas de desarrollo del sistema, me hablaron de la etapa de planificación, del hacer, del verificar y del actuar. Pero pocos, y digo pocos, por no decir que ninguno, se detuvo en la definición y entendió que la organización es la primera etapa del sistema, ¿sí? Y que por eso este sistema de gestión tiene 5 etapas y no 4, como la tienen otros sistemas de gestión. Hay otra cosa que es importante dentro de las definiciones y es que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nosotros asumimos que debe ser liderado por el
coordinador, el jefe o bueno, el título que ustedes quieran darle al encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y eso no es cierto. La norma es clara y dice, debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante. Él es la primera persona que debe comprometerse con el sistema y debe liderarlo, debe dar las bases para que él se pueda desarrollar. Otra cosa que es importante es que debe adaptarse al tamaño y características de la empresa. Y esto es muy importante porque si ustedes van a trabajar, por ejemplo, como asesores de diferentes empresas, tienen que tener claro y tienen que saber que el sistema de gestión de una empresa de la misma actividad económica no puede ser igual a otro sistema de gestión de otra empresa que tenga la misma actividad económica. ¿Por qué razón? Porque los procesos son distintos, porque los estilos de dirección son distintos, porque los recursos son diferentes, porque la cultura organizacional de la organización de esa empresa es diferente. Entonces, jamás un sistema de gestión puede ser igual a otro, así la actividad económica, así la productividad de esa empresa sea la misma. Entonces, cuando nosotros hacemos trabajos o documentamos sistemas de gestión haciendo copy-paste de otras empresas, estamos cometiendo un error gravísimo, porque estamos desconociendo las características de la organización. Y eso lleva al fracaso del sistema de gestión. Y lo otro que es importante dentro de esta definición es que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es compatible con otros sistemas de gestión que esté desarrollando la empresa. ¿Sí? Entonces se puede hacer integración de la política, se puede hacer integración de recursos, se puede hacer integración de las formas de comunicación. O sea, hay muchas cosas en donde se puede hacer integralidad entre los sistemas de gestión y esto es lo mejor porque esto nos permite optimizar los recursos y facilitar el entendimiento del sistema de gestión para todas las personas de la organización. Entonces, vamos a mirar cuál es el objeto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El objeto es definir las directrices y los requisitos de obligatorio cumplimiento para implementar el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Aquí vemos cómo son las etapas y en qué orden van, ¿cierto? Entonces, donde tenemos la primera etapa que es la de organización, que es la base del sistema. Cuando ya hemos cumplido la etapa de organización, podemos pasar a la etapa de planificación del sistema. Cuando ya hemos planificado, hemos decidido qué es lo que vamos a hacer, entonces podemos pasar a la ejecución, al hacer, a la implementación de ese sistema. Cuando ya hemos implementado, cuando ya hemos dicho, bueno, lo que pensamos que íbamos a hacer, ya lo hicimos, ahora miremos qué resultados obtuvimos. Esa es la etapa del verificar, es la etapa de la evaluación, en donde se hace una auditoría para ver cuáles son los resultados, si cumplimos los indicadores, si cumplimos los objetivos que nos propusimos, y se hace una revisión por la alta dirección para poder evaluar esos resultados y poder definir si tenemos que hacer mejoramiento del sistema, actualización de ese sistema y volver a iniciar el ciclo. Bueno, entonces este diagrama es muy claro y aquí ustedes ven las diferentes etapas del sistema y ven qué es lo que se hace en cada uno y cuál es el orden. No podemos pensar que vamos a hacer, fíjense que la norma es clara, un proceso lógico y por etapas. No podemos pensar en que vamos a empezar el sistema de gestión con la auditoría o con la ejecución cuando no tenemos unas bases y cuando no tenemos un diagnóstico. ¿Sí? Entonces, primero montamos las bases del sistema de gestión, luego diagnosticamos y sabemos y definimos qué es lo que tenemos que hacer para luego sí hacer, evaluar y mejorar. ¿Listo? Ok, entonces sigamos.
Vamos a mirar la etapa de la organización, de la organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta etapa tiene 7 requisitos básicos. La organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es la base, es lo que nos fundamenta y es lo que nos sostiene el sistema de gestión. Si nosotros hacemos mal este proceso, seguramente vamos a tener fallas en el desarrollo del resto del sistema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y por qué es lo primero? Porque recuerden que quien debe liderar el sistema es el gerente, es el representante legal. Y él es quien va a decir en esa política a qué se compromete. ¿Cuál es su compromiso con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Y al definir la política, él se está comprometiendo con el resto de la organización y le está diciendo, mire, yo me comprometo a cuidar, a disminuir, minimizar los riesgos, a cuidar su salud, a cumplir la ley, bueno, no sé, a generar los recursos para que el sistema se pueda dar, ¿sí? Y por eso es que lo primero que se hace es la política, porque es el compromiso de la gerencia frente al sistema. Luego se habla de las responsabilidades en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y cuando hablamos de responsabilidad no estamos hablando de los 3 niveles de responsabilidad que están definidos en el decreto, que son los del empleador, el ARL y el trabajador. No, cuando hablamos de las responsabilidades en el sistema de gestión, estamos hablando de las responsabilidades en los diferentes niveles de la organización. ¿Eso depende de qué? Del organigrama que la organización tenga. Entonces, debemos tomar ese organigrama y en cada uno de los niveles debemos definir las funciones y las responsabilidades que cada persona debe cumplir en el cargo que está desarrollando, que está desempeñando. Aquí no caben las responsabilidades de la ARL. ¿Por qué razón? Porque es que la ARL es un ente externo y como ente externo es un ente asesor y en ese orden de ideas ellos no tienen ninguna responsabilidad dentro de la organización. Y recuerden que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es único y específico de cada una de las empresas, de cada una de las organizaciones. Entonces, por esa razón, aquí no caben las responsabilidades de la ARL. Debemos hacer el plan anual de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Este plan anual de seguridad y salud en el trabajo, de capacitación, vamos a verlo más adelante, pero porque este plan se va a complementar con con unas acciones que vamos a desarrollar en la etapa de planeación. Debemos documentar y debemos definir cómo vamos a documentar y cómo vamos a... Contesta que es lo del perro. Debemos definir cómo vamos a documentar y cómo vamos a... Ya. No. Ay, qué pena, estudios, es que tuve un problema hoy. Bueno, debemos definir cómo vamos a documentar cada una de las acciones que vamos a desarrollar en el sistema de gestión y esa información, cómo la vamos a... esa información, cómo la vamos a conservar. La norma nos dice que debemos conservar la información, los documentos por lo menos 20 años. Por experiencia, yo les digo a las empresas que conozco que la información debe guardarse más de 25, 30, 35 años. ¿Por qué razón? Porque las enfermedades profesionales normalmente se están diagnosticando después de los 25, 30 años de trabajo. Entonces, si yo vuelvo a la primera empresa en la que trabajé, seguramente, y esta empresa solamente conserva la información 20 años, pues es probable que no me pueda dar los documentos que yo requiero. Pero la empresa está en la libertad de conservarla a los 20 años o seguirla conservando por un tiempo específico. Vamos ahora a mirar la comunicación y participación en el sistema. Recuerden que la norma aquí nos dice que tenemos que definir 3 niveles de comunicación y participación en el sistema.
El primer nivel de comunicación está relacionado con cómo nosotros nos vamos a comunicar y cómo vamos a dar respuesta a las personas externas a la organización, ¿cierto? A todas las personas interesadas y que son de fuera de la organización. Si vamos a generar un correo electrónico, una cartelera, un buzón de sugerencias, quejas y reclamos, un número telefónico, bueno, no sé, cada empresa tiene su forma de comunicarse. Entonces, la segunda forma es cómo yo, encargado del sistema o como el gerente, como, como líder del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, va a divulgar o va a dar a conocer el sistema de gestión a los trabajadores. Ese es nuestro segundo sistema de comunicación y participación. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A través de qué? ¿Con qué medios? ¿Cada cuánto? ¿Sí? Y la tercera forma de comunicación es cómo yo voy a recibir la retroalimentación del sistema de gestión de mis trabajadores, de mis colaboradores, de mis contratistas, de mis subcontratistas y de todas las partes interesadas. ¿Sí? Entonces, esas son las tres formas de comunicación que debemos definir claramente. ¿Qué, cómo, cuándo y en qué tiempo voy a dar respuesta en esos tres niveles de comunicación y participación? Luego hablamos de la identificación de peligros y valoración de riesgos. Más adelante en seguridad y salud, en higiene y seguridad industrial entenderán que hay muchas formas de hacer identificación de peligros y valoración de riesgos. Entonces nosotros debemos evaluar dentro de todas las metodologías existentes cuál es la que más se adapta a nuestras características y condiciones, elegir una metodología, hacer la identificación de peligros y valoración de los riesgos, para luego sí establecer unas medidas de control y eliminar o minimizar los riesgos. Y lo último que debemos hacer es una evaluación inicial. Esa evaluación inicial es un diagnóstico para saber cómo estamos, qué de todo esto tenemos y qué nos hace falta y qué debemos hacer. ¿Listo? Entonces digamos que estos son los siete requisitos básicos de la primera etapa del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es la organización. Cuando nosotros revisamos estos 7 ítems o estos 7 requisitos y vemos y lo llevamos a la parte de indicadores, esto, como ustedes se dan cuenta, es el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y el diseño debe ser evaluado, igual que el resto del proceso. Y cuando hablamos del diseño, entonces, hablamos de que debe ser evaluado, quiere decir que tenemos que trabajar indicadores. Y el indicador con el que vamos a evaluar la etapa de organización son los indicadores de estructura. ¿Sí? Y estos indicadores de estructura los podemos evaluar con sí o no. ¿Por qué? ¿Existe? ¿Está actualizado? ¿Cumple los requerimientos de la norma? Sí o no. O porque si ustedes me dicen, si la política existe pero está desactualizada, quiere decir que no existe. Así de sencillo. ¿Tiene definidas las responsabilidades? Sí, pero están desactualizadas, entonces no existe. ¿Sí? O pueden definir indicadores que puedan ser evaluados numéricamente, que les dé otra forma de definir si están cumpliendo o no están cumpliendo. Ahora vamos a pasar a la segunda etapa. Bueno, primero vamos a hablar un poquito de la documentación. Como yo les decía, aquí en la estructura vamos a definir la documentación y la conservación de documentos. Estos documentos, hay dos requisitos. Hay unos documentos que están definidos que son los documentos básicos legales, que son los exigidos por norma y por ley, que no deben faltar en ninguna organización. Y hay otros documentos que se van a tener que desarrollar con base
en la implementación del sistema. Entonces vamos a mirar la primera. La documentación básica legal hace referencia a ¿qué? Al reglamento interno de trabajo, al reglamento de higiene y seguridad industrial, a todos los soportes de la elección y funcionamiento del comité de convivencia, a todos los soportes de elección y funcionamiento del COPAS o vigía de seguridad y salud en el trabajo, dependiendo pues del tipo de empresa, la matriz legal, la matriz de riesgos, la política de seguridad y salud en el trabajo, los objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo, el plan de trabajo con el cronograma, todas las medidas de prevención, intervención y control que están definidas en los programas de medicina preventiva, medicina del trabajo, seguridad industrial, higiene industrial y capacitación. El programa de contratistas, el programa de auditorías internas y externas, el programa de sustancias psicoactivas y el programa de riesgo psicosocial en los casos que aplique. Entonces, digamos que esta es la documentación básica legal, es la que todas las empresas sí o sí tienen que tener, ¿cierto? Ahora vamos a mirar cuáles son los documentos que están definidos por el decreto 1072 y la resolución 1111. La política, hay documentos de estos que hacen parte de la documentación básica legal. Entonces, como es la política, las responsabilidades en todos los niveles de la compañía, la matriz legal, la matriz de riesgos, los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el informe diagnóstico de condiciones de salud, el perfil sociodemográfico, el plan anual de trabajo, que debe ser firmado por el empleador y el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por el plan anual de capacitación, que debe tener los soportes de inducción, reinducción y de todas las capacitaciones, todos los procesos, procedimientos instructivos y protocolos de seguridad, fichas técnicas en seguridad y salud en el trabajo, los reportes de incidente, accidente y enfermedad laboral, los registros de convocatoria, elección, conformación, actas de reunión y soportes de actividades del vigía o del COPAS, el análisis de vulnerabilidad y el documento plan de emergencias y contingencias, los programas de vigilancia epidemiológica en caso de que aplique y el registro de inspecciones. Tanto la documentación básica legal como la definida por el decreto 1072 son documentos de obligatorio cumplimiento y todos estos documentos van a salir de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora sí, vamos a pasar a la primera etapa del ciclo PHBA o ciclo Denning, que es la etapa de planeación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta etapa tiene 5 requisitos básicos. Uno es el de cumplimiento legal. Y en el de cumplimiento legal tenemos la matriz de riesgos y la matriz legal, ¿cierto? Son dos documentos que deben existir y son base para el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la definición de recursos, el plan de trabajo anual y cronograma y los indicadores del sistema de gestión. Denme un segundo, yo miro. Bueno. Entonces voy a explicarles un poquito en qué consiste esta etapa. Los objetivos. Los objetivos son muy importantes porque la mayoría de personas se equivocan y piensan que los objetivos salen de la política. ¿Por qué? Porque hay unos objetivos que son de la política. Y esos objetivos que son de la política, pues son efectivamente de la política, no son los objetivos del sistema. Aquí el sistema tiene sus propios objetivos y el sistema dice que esos objetivos tienen que ser alineados con la política, o sea que deben ir de la mano con lo que se está planteando en la política, alineados con los resultados de la evaluación inicial y alineados con los resultados de las auditorías. En empresas donde no se han hecho auditorías, donde no se ha hecho la evaluación inicial, pues, ¿cuál es el objetivo del sistema de gestión? Pues diseñar el sistema de gestión.
ese será el objetivo. Hay empresas donde ya se han venido desarrollando, se vienen desarrollando actividades, pero tienen algunas cosas del diseño como la política o como la definición de recursos o como que han definido algunas de las responsabilidades. Entonces, ¿cuál será el objetivo del sistema? Diseñar e implementar el sistema de gestión. Diseñar porque tienen que generar todas las bases para crear el sistema, pero como los programas que vienen desarrollando no los pueden parar, pues entonces tienen que ir haciendo paralelamente las dos etapas, tanto la del diseño como la de la implementación. Hay empresas que van mucho más avanzadas, ya tienen toda la etapa de organización y de planeación y están en la etapa de ejecución. Y seguimiento. Entonces, ahí, ¿cuál será el objetivo del sistema? Pues implementar y hacer seguimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, los objetivos dependen de qué tan desarrollado yo tenga el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo deben ser esos objetivos? Claros, medibles, cuantificables, con metas definidas. Deben estar documentados, o sea, deben estar escritos, bien sea en medio físico o magnético, como ustedes lo hayan definido. Deben ser comunicados a quienes, a todas las personas relacionadas con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y deben ser revisados cada cuanto, por lo menos una vez al año, cuando se haga la revisión gerencial. Estos objetivos deben ser adecuados a las características y tamaño de la empresa y a la actividad económica. Por eso recuerden que un sistema de gestión no puede ser igual a otro, así las empresas tengan la misma actividad económica. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque las características de cada organización y el tamaño de cada organización son diferentes. Esos objetivos pues obviamente deben ser compatibles con el cumplimiento de la ley y deben ser coherentes con el plan de trabajo que yo estoy desarrollando. Si yo digo que voy a diseñar el sistema de gestión, pues no puedo tener objetivos específicos de, por ejemplo, de decir que voy a hacer un programa de vigilancia epidemiológico, porque el programa de vigilancia epidemiológico hace parte del hacer, no hace parte ni de la organización ni de la planeación, ¿sí? Entonces tiene que ser coherente con el plan anual de trabajo. Recuerden que en la etapa de planeación lo que hacemos es un diagnóstico ¿de qué? De cómo está mi organización, qué tan avanzado o qué tan atrasado está mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por eso utilizo herramientas como cuáles. El diagnóstico de salud. ¿De dónde me sale el diagnóstico de salud? De las evaluaciones médicas ocupacionales, exámenes médicos de ingreso, egreso y periódicos. De la matriz de riesgos. ¿Por qué? Porque en mi matriz de riesgos yo voy a identificar cuáles son los peligros y las condiciones ambientales que me pueden generar accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y a partir de ahí es que puedo definir qué es lo que voy a hacer para eliminar esos riesgos o minimizar las consecuencias. El perfil sociodemográfico, debo aplicar la encuesta de perfil sociodemográfico porque eso me va a ubicar y me va a decir cuál es la cultura de las personas que están trabajando en la organización. La matriz de ausentismos. Bueno, con la matriz de ausentismos es una herramienta para la toma de decisiones y es una herramienta básica porque me permite no solamente la matriz de ausentismo no solamente me permite identificar cuáles son las personas, por qué las personas se me accidentan, sino cuáles son las personas que se accidentan y tener todas las causas de ese ausentismo. Esta es una sugerencia de matriz de ausentismo, ustedes pueden tener muchas, pueden hacer la propia. Entonces, lo mínimo que tiene que tener esta es la fecha del evento, el año. Cuando hablo del evento estoy hablando de la situación por la cual se me ausentan las personas.
el año, el mes, el día en que ocurre el evento, la hora de ocurrencia de ese evento. Entonces tengo que definir exactamente qué hora es la en la que ocurre esa situación. Cuando hablo del día estoy hablando de que debe decir si es el lunes, si es el martes, si es el miércoles, si es el jueves, el viernes, el sábado o el domingo. El nombre del trabajador, la cédula del trabajador. Con el nombre del trabajador es importante que coloquen nombres completos, apellidos completos, porque recuerden que hay personas que tienen los mismos nombres o por lo menos los mismos nombres y algunos de los apellidos. Entonces es importante colocar los datos completos. La cédula del trabajador, la edad de la persona, el género. Acuérdense que hay personas que utilizan los nombres tanto para hombres como para mujeres, entonces es importante definir el género, si es hombre o mujer, el cargo, el área en la que la persona se está desempeñando, el tipo de contrato. En el tipo de contrato, entonces debemos definir si es un empleado dependiente, si es un contratista, si es un subcontratista, si es un cooperado, si es un trabajador en misión o si es un trabajador independiente. Aquí vamos en el salario, que tiene que ver con el salario base mensual, si tiene o no derecho al subsidio de transporte, la EPS a la cual está afiliado, la ARL a la cual está afiliado. Ustedes dirán, pero eso no se necesita porque todos tenemos la misma ARL. Eso no es cierto. Si ustedes tienen trabajadores cooperados en misión, independientes, contratistas, cada uno tiene derecho a elegir su propia ARL y seguramente es probable que tengan la misma que tiene la organización o es probable que tengan otra. Por eso es importante este campo. Tipo de evento. Cuando hablamos de tipo de evento estamos hablando cuál es la causa de la ausencia. Entonces hablamos de una ausencia sin justa causa, de un permiso remunerado, de una sanción, de un permiso no remunerado, de enfermedad general, de un accidente común, de un accidente de trabajo, de una enfermedad laboral, de una maternidad, de una licencia por paternidad, una incapacidad preparto, calamidad doméstica, un permiso por capacitación, un permiso médico, vacaciones, ausencia temporal diaria. Esa ausencia temporal diaria hace referencia a los tiempos que usted pide permiso o que usted se ausenta de su actividad laboral dentro del día, ¿cierto? Pido permiso para ir al banco y volver, me ausento porque es que tengo un dolor de cabeza, entonces me voy a recostar un momentico y vuelvo. Bueno, en fin, mil cosas que nosotros, para lo cual pedimos permiso, que no es de todo el día, entonces esa es la ausencia temporal diaria. La calamidad por luto o el accidente de trabajo mortal. El costo, debemos calcular cuál es el costo para la empresa. El costo para la empresa es lo que yo como empresa asumo dependiendo del evento que estoy reportando. El costo asegurado, este solamente se dará en casos de que sean enfermedad común, accidente común, accidente de trabajo o enfermedad laboral, porque ese costo lo asume o la EPS o la ARL. El costo para la empresa con prestaciones. Aquí cuando hablamos de periodo de ausencia inicial, es cuando empieza esa ausencia. Si son las vacaciones, si es el permiso, si es la calamidad doméstica, cuándo inicia y cuándo termina. Y aquí esto nos va a decir cuántos son los días de ausencia. Si es por enfermedad, entonces si hay prórroga de esa enfermedad y cuáles serían los días totales dependiendo de los días de ausencia más la prórroga de incapacidad. Y cuando hablamos de ausencia temporal diaria, entonces igual, aquí consignamos y aquí nos saca el valor. Si es una incapacidad, pues si queremos podemos anotar el código del diagnóstico, el número de la incapacidad, la descripción de esa documentación y las observaciones.
Como ven, esto nos va a generar una gran información que nos va a permitir tomar decisiones. Aquí sabremos cuál es el día que más nos ausentan los trabajadores, por qué causa, cuánto le cuesta a la organización. Lo ideal es que eso lleve unas gráficas en donde vamos a ver cuáles son, donde graficamos qué es lo que se nos genera, y la idea es que esa matriz de ausentismo nos lleve a de una vez sacar los datos de los indicadores de los cuales nos hablan la resolución 1111, que son 6. El índice de frecuencia, el índice de severidad, el índice de mortalidad, la incidencia de enfermedad laboral, el ausentismo por enfermedad común y por enfermedad laboral, que esos serían los 6 indicadores, y adicional la tasa de accidentalidad. Entonces, para eso nos sirve la matriz de ausentismo y como les digo, es una herramienta básica que nos permite tomar decisiones. Y la legislación, no nos podemos apartar de la legislación porque pues debemos cumplirla en cada paso del proceso. Este es un modelo de un presupuesto en el que nosotros podemos adoptar, en donde vamos a tener cuánto gastamos o cuánto invertimos más bien en cada una de las acciones que desarrollamos. En medicina del trabajo por exámenes médicos de ingreso, ingreso, egreso y periódicos. Entonces, lo que presupuestamos, lo presupuestado y lo ejecutado. En medicina preventiva, todos los programas que vamos a desarrollar. En seguridad industrial, todos los programas que vamos a desarrollar, lo que presupuestamos y lo que ejecutamos. En higiene industrial, en capacitación, dentro de nuestro presupuesto debe ir todos los salarios de las personas que trabajan y que aportan al sistema de gestión. La coordinación, la enfermera, el higienista, el ingeniero, la terapeuta, el médico, bueno, todos los que estén contratados para desarrollar el sistema de gestión, y al final pues tendremos el total del presupuesto. Ahora entramos a la segunda etapa, que es la etapa del hacer, implementar o ejecutar del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí tenemos 5 requisitos básicos. La gestión de peligros. ¿Qué significa la gestión de peligros? En la etapa de organización hicimos la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. Ahí nos dijeron qué peligros y riesgos teníamos y a partir de esa matriz definimos qué controles íbamos a desarrollar para poder minimizar, eliminar el riesgo o minimizar las consecuencias. Aquí es donde vamos a hacer eso. Aquí es donde ponemos en práctica eso que definimos. Esos programas, el programa de elementos de protección personal, el programa de mantenimiento, el programa de orden y aseo, el programa de trabajo en alturas, todos los diferentes programas que vamos a desarrollar para prevenir los accidentes de trabajo y prevenir las enfermedades laborales las vamos a desarrollar aquí en gestión de peligros y riesgos. La prevención, preparación y manejo de emergencias. Entonces aquí debemos tener el análisis de vulnerabilidad y el plan de emergencias. Gestión del cambio. Debemos tener un programa de gestión del cambio que nos permita identificar cuáles son los cambios y cómo la empresa se va a adaptar a esos cambios durante su desarrollo. Cambios a nivel legal, a nivel tecnológico, a nivel de infraestructura. Bueno, adquisiciones y contratación, debemos tener el programa de contratistas donde debemos definir que esos contratistas cumplan efectivamente la norma
que cumplan el decreto 1072 y que cumplan con toda la normatividad legal vigente para contratación. Y aquí yo lo pongo como un punto adicional, pero realmente no es un punto adicional. Estas medidas de prevención, intervención y control, que son los programas de medicina del trabajo, medicina preventiva, higiene y seguridad industrial, son los programas que desarrollamos en gestión de peligros y riesgos, ¿sí? Esto realmente hace parte aquí del programa de gestión de peligros y riesgos. Cuando hablamos de los programas en medicina preventiva y del trabajo, hablamos de los exámenes médicos ocupacionales, hablamos de hacer el diagnóstico de salud, de desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, de establecer las estadísticas de ausentismo por salud, coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación laboral de las personas con que tengan discapacidad temporal o definitiva por un accidente de trabajo, enfermedad laboral o por una enfermedad común o un accidente común. Actividades de recreación y deporte, diseño y ejecución de programas para la prevención, detección y control de enfermedades relacionadas o agravadas por el trabajo. Y cuando hablamos de seguridad industrial, hablamos de inspecciones en seguridad y salud en el trabajo, incluidos equipos, instalaciones, elementos de protección personal, programas de mantenimiento preventivo de máquinas, equipos, herramientas, instalaciones, alumbrado y redes eléctricas, el análisis de las características técnicas que deben tener los elementos de protección personal de acuerdo al tipo de riesgo y condiciones ambientales identificadas. La investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, los programas de señalización, los programas de saneamiento ambiental, los programas de inducción y capacitación y la implementación de prácticas seguras de trabajo. Los programas de higiene que tienen como objeto la identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que se originan en los lugares de trabajo y que pueden afectar la salud de los trabajadores, quiere decir que pueden generar enfermedades laborales. ¿Y cómo los vamos a controlar? A través de los programas de vigilancia epidemiológica, donde hacemos la identificación, la identificación de la condición ambiental, la cuantificación de esa condición ambiental a través de las mediciones ambientales, se hace un monitoreo, una intervención y un seguimiento de los casos identificados que están afectados por estas condiciones ambientales. Ahora entramos a la etapa 3, que es la de verificación. Resulta que cuando hablamos aquí de la etapa 2, que es la ejecución, el hacer o la implementación, hablamos de indicadores de proceso. ¿Por qué hablamos de indicadores de proceso? Porque es el desarrollo de estos sistemas, de estas medidas de prevención, intervención y control. Entonces aquí ya estamos desarrollando los programas, entonces ahí es donde vamos a hacer con la aplicación de estos indicadores de proceso. Ahora vamos a hablar de la tercera y cuarta etapa, que es la etapa de verificación y la etapa del actuar. Cuando hablamos de la etapa de verificación y de la etapa del actuar, entonces estamos hablando de indicadores de resultado. Es allí donde vamos a aplicar estos indicadores porque es donde vamos a ver cuáles son los resultados de nuestro sistema de gestión, de lo que nosotros hemos hecho del sistema de gestión. En la etapa de verificación hay 3 ítems específicos, que es la auditoría del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La norma dice que debe por lo menos hacerse una auditoría al año. ¿Qué les digo yo por experiencia? Que la auditoría debe hacerse cada determinado tiempo, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, porque eso nos va a permitir hacer correcciones y acciones de mejora dentro del sistema y no al final cuando ya hemos invertido un montón de tiempo para darnos cuenta que no nos está funcionando y que por ende debemos hacer una cosa distinta. En la etapa de verificación se hace la revisión gerencial. ¿Para qué? Para ver que lo que programamos realmente nos dio los resultados que esperábamos o no y tomar decisiones para hacer las acciones de mejora.
Y se hacen las investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades laborales con el fin de identificar qué es lo que nos está generando esos accidentes, esos incidentes y tomar acciones. ¿Cuál es el alcance de la auditoría? La auditoría se debe auditar la política, los indicadores, la participación de los trabajadores, las responsabilidades, los mecanismos de comunicación, la planificación, el desarrollo y la aplicación de los programas, la gestión del cambio, el alcance a proveedores, la investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales e incidentes, el desarrollo de las auditorías y la revisión por la alta dirección. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos auditando todo el sistema de gestión. Y venimos a la etapa del actuar, donde ya evaluamos. Entonces ya pudimos definir qué acciones correctivas, preventivas y de mejora debemos desarrollar en nuestro sistema de gestión. Y empezamos con estas acciones, volvemos a planear para volver a hacer, verificar y volver al actuar. Como ven, este es todo el proceso. Aquí les recuerdo que es una acción preventiva, correctiva y de mejora. Y hasta aquí hemos llegado a la presentación, al final de la presentación. Vamos a ir entonces a las preguntas. Entonces, bueno muchachos, cuéntenme si hasta aquí he sido clara, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, si hay inquietudes frente a los requisitos y cómo estos se aplican en las empresas. Los escucho. Cuéntame, Jenny. Si quieren, activen el micrófono para que puedan hablar y sea más fácil la comunicación. Sí, el servicio doméstico debe tenerse un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por ello se debe hacer un contrato, la afiliación a seguridad y salud al sistema general de riesgos, al sistema de seguridad social, afiliarlo a EPS, ARL, Caja, fondo de pensiones. Debes hacerle todo un proceso de entrenamiento y ese entrenamiento de qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, con qué elementos, pues debe quedar soportado en un registro. Cuando tú le entregas elementos de protección como guantes, tapabocas, o la dotación debe quedar en un registro. Sí, el sistema de gestión incluye a todos los trabajadores del servicio doméstico y cuando hablamos de servicio doméstico hablamos de los jardineros, de los conductores, de las empleadas del servicio, de todas las personas que prestan servicios dentro de una casa o una finca. Pues yo pensé, claro, el sistema dice que tienes que llevar indicadores y que tiene que hacerse la auditoría y de todas maneras, aunque pues no es una auditoría tan formal como se hace en una empresa, sí debe hacerse una auditoría de que la persona realmente esté utilizando los elementos de protección y los use como debe ser, que utilice las herramientas, por ejemplo, que si va a limpiar los vidrios, pues tú le debes dar una escalera, una escalera y que ella sepa y que realmente la esté utilizando como debe ser. Que si va, por ejemplo, a lavar el baño y va a utilizar Clorox, entonces pues que el baño tenga la puerta y la ventana abierta para evitar, por ejemplo, que ella se vaya a intoxicar por el uso del Clorox, ¿sí? Hay una serie, recuerden que los riesgos no están solamente en las empresas, en nuestras casas y en nuestras fincas tenemos una serie de riesgos que tienen que ser identificados y que se les deben
indicar y se les deben y que a las personas del servicio doméstico se les debe capacitar en el manejo de esos riesgos para evitar que se vayan a enfermar o que se vayan a accidentar, ¿sí? Entonces, digamos que todo debe ser proporcional a eso que nosotros estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, ese proceso de capacitación que le estamos dando a la señora del servicio doméstico, pues debe ser registrado. ¿Para qué? Porque si hay un accidente o una enfermedad por ese tema, pues que tú tengas el soporte, que tú le advertiste que el uso del Clorox generaba unos riesgos, que le podía enfermar y que, ¿sí? Entonces hay que tener todos los soportes para que nosotros podamos demostrar que hicimos lo que teníamos que hacer con esa persona, previniendo los riesgos y previniendo sus enfermedades. Si una persona natural no tiene sistema de gestión para la persona servicio doméstico, ¿qué clase de multas o sanciones? Pues querida, es que el tema es muy grave porque recuerda que nosotros tenemos responsabilidad civil y penal. Y si tú, por ejemplo, no le cuentas a la señora del servicio que si ella se encierra utilizando el Clorox y que se puede dormir y se puede hasta morir, pues imagínate la complicación tan grave. Es que el tema no es solamente por la multa, es que tenemos responsabilidad civil y penal y eso quiere decir que podemos ir a la cárcel porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces no es solo la multa o la sanción, es de la responsabilidad social que tenemos con las personas que trabajan con nosotros y sus familias, ¿no? La responsabilidad que tenemos con las familias, porque ellos envían a su persona querida a un trabajo y nosotros como administradores del sistema tenemos que garantizar que esa persona tiene que volver en iguales o mejores condiciones que cuando llegó. Una corporación educativa que dicta tecnologías y en la cual todos sus empleados tienen contrato por prestación de servicios. Claro. ¿Qué entidad vigila? Las ARLs y el Ministerio del Trabajo. Recuerden que ustedes, las empresas que ponen el riesgo, son las responsables de todas las personas que trabajan con ellas. Entonces, ustedes deben, como empresa, prevenir los riesgos a las que esas personas están expuestas, porque ustedes son las que están poniendo el riesgo. Otra inquietud: si una empresa contrata a todo el personal por prestación de servicios, igual debe contemplar todos los ítems. Claro, ya. Sí, claro, es igual. La empresa que contrata, independiente del sistema de contratación, independiente del contrato que desarrolle, debe generar el control de todos los riesgos, porque es la empresa la que pone el riesgo y es la responsable de cualquier cosa que le pase a esos trabajadores en la ejecución de ese contrato. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les queda he sido clara o las he confundido? Ok, Fanny, ¿tienes alguna pregunta? Jenny, Laura, Mayra, ¿alguna otra pregunta? Ok. No, desafortunadamente muchos de los gerentes no dan los recursos y por eso es importante que a ellos se les dé una capacitación frente a la responsabilidad civil y penal que se tiene frente al incumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para que si no lo hacen, por lo menos lo hagan de manera consciente y asuman el riesgo. Nuestra responsabilidad es civil y penal. En la medida en que yo blindo a la empresa, me blindo a mí misma.
Y en ese orden de ideas, pues si yo hago todos los diagnósticos, si yo identifico los riesgos, si yo establezco todos los programas para prevenir y controlar esos riesgos, y tengo todos los registros, pues ahí estaré blindada. En la medida en que yo cumpla la ley, estoy blindada. En la medida en que yo sea laxa y no identifique los riesgos o no genere los programas de control frente a esos riesgos o no genere los soportes de control frente a esos riesgos, pues voy a estar eh, al descubierto y seguramente no voy a tener las herramientas necesarias para poder defenderme ante un juez laboral. Sobre los dos. Si tú no, si tú lo has identificado y tú has dejado por escrito que has comunicado al gerente que requieres esos recursos para proteger las personas, digamos que ahí pues digamos que la responsabilidad siempre va a recaer sobre el gerente, que es el dueño de la empresa y es quien pone el riesgo. Pero como tú eres, pero como tú eres la administradora del sistema, tú debes dejar por escrito que el riesgo se identificó y que tú comunicaste a esa persona que es la responsable y que es esa persona quien no quiere o no, que asume la responsabilidad y no proporciona los elementos necesarios para eliminar el riesgo o minimizar las consecuencias. ¿Sí? Lo importante es que eso quede claro, que tú como coordinador o como CISO o como lo que sea, lo identificaste y comunicaste y que es esa persona la que no genera los recursos. ¿Fui clara? Jenny. Gracias, Jenny. Laura, Mayra, ¿tienen alguna pregunta? Laura, Mayra, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, entonces si no hay más preguntas, ok, entonces que tengan un feliz día, un aporte perfecto. Cuéntanos, Jenny. El Ministerio de Trabajo ya inició las auditorías a los sistemas de gestión de las empresas, sí, eso es cierto. Y, y sí, es verdad. No importa si son pequeñas o grandes y si han tenido accidentes o no. Es verdad. Por eso es importante que cumplamos con la norma y que hagamos de la manera correcta. Entonces, si no hay más preguntas, les agradezco mucho su asistencia, les agradezco su participación y sus aportes y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todas y que tengan un feliz día. Hasta pronto.